Licenciado, buenas noches, compañeros. Buenas noches. David, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido al desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva tarde. Bienvenidos a todos. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañera? Bienvenida. Un gusto poderle saludar. Buenas noches, Lice. Marjorie, un gusto saludarle. Buenas noches, Listo, buenas licenciado. noches. Gina, un gusto saludarle. Señoras y señores, bienvenidos al desarrollo del presente de la presente clase en relación a la materia de ciencias sociales. Vamos a analizar un poco de actividades relacionadas al tema de descanso, al tema de ocio que tenemos preparado para este día, para esta clase que nosotros tenemos. Vamos a ir analizando un poco dentro del contexto social también y también dentro del contexto constitucional y también de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, a determinadas actividades jurídicas, las cuales están Buenas desarrolladas noches. en función de la aplicación del ocio, del descanso, de la recreación de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos, no solamente del Ecuador, sino también a nivel global. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en el área de ciencias sociales, estamos en la unidad número 2, las diversiones como título central. Estamos en el tema número 2, el uso del tiempo libre, las diversiones de los ecuatorianos y el esparcimiento de la gente adulta. Esos son los temas que nosotros vamos a ver en el transcurso de la presente clase. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. En relación a lo que tienen que desarrollar, dice lo siguiente, contesta las siguientes preguntas. Primero, desarrolle el siguiente taller. Investiga un juego tradicional en tu comunidad y describe sus características más representativas. Ya habíamos visto en la clase anterior un poco de juegos tradicionales ecuatorianos. Ahora van a ustedes a investigar un poco más sobre van a escoger uno de los juegos tradicionales se desarrollan en su comunidad, en su barrio, y lo van a describir sus características más representativas, el reglamento y qué sé yo, muchas cosas que pueden desarrollarse. A continuación dice, en lista 10 juegos populares del Ecuador. Más abajo la siguiente actividad dice, con tus propias palabras determina qué es diversión. ¿Qué es diversión para ustedes? Tienen que determinar con sus propias palabras qué es para cada uno de ustedes la diversión. A continuación y por último dice, realiza una lista de 5 actividades que realizas en tu tiempo libre. ¿Qué es lo que hacen ustedes en su tiempo libre? Que si ellos van a practicar algún tipo de deporte, van a caminar, se van de paseo, hacen algún tipo de actividad, eso ustedes van a enlistar. 5 actividades, las que más realizan en su tiempo libre. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido de ser necesario. Obviamente ustedes pueden tranquilamente en esta tarea aplicar colocar cromos, colocar algún tipo de imágenes que ayuden a aportar estructura a su trabajo. Antes del desarrollo de la actividad, ustedes recuerden que deben rotular la hoja de tarea de acuerdo a los siguientes datos. Ya saben lo que tienen que hacer en relación a esa actividad. Deben entregar el documento a mano y luego deben tomar una captura, o sea, una foto de todo el documento, no sesgado. Por ahí yo ya les he mandado y no me hacen caso. Y creo que obviamente voy a empezar a sancionarles, a bajarles considerablemente las notas porque ya no me hacen caso. La tarea, qué sé yo, la hoja de papel ministro, ustedes desarrollan, qué sé yo, 2 hojas de papel ministro exagerado, les ha salido una tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Con su teléfono le van a tomar del un lado completita la hoja y le van a dar la vuelta al otro lado y le van a volver a tomar de la otra cara completita la tarea. No me manden dividido, no me manden por partes. Yo no les voy a empezar a hacer valer eso. Ya les he llamado la atención
que ya están calificadas las tareas. Así es que por favor sigan viendo, sigan revisando. Si tienen alguna dificultad, pueden comunicarse conmigo. Pero de antemano ya les digo, vamos a cambiar algunas de las estructuras en cuanto a la entrega de tareas porque no están haciendo correctamente las tareas. Adicionalmente, ustedes tienen también que leer las recomendaciones para la entrega de la tarea en relación a la gramática, ortografía, a la estructura, a los parámetros de tiempo y una serie de cosas. Y sobre todo a la rúbrica. La rúbrica ustedes tienen que leer. Y al final de todo eso, tenemos la información para el desarrollo de recursos de plataforma. Estamos en unidad número 2 con el tema del uso del tiempo libre, las diversiones de los ecuatorianos, el esparcimiento de la gente adulta correspondiente a la semana 2 del 3 de abril del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 3 de abril, la fecha límite de entregas desde el 30 de abril y la fecha de publicación de sus calificaciones será hasta el 5 de mayo del 2023. Así que sigan presentando las actividades de forma oportuna para seguir viendo, seguir analizando cómo siguen ustedes avanzando con sus conocimientos en relación a los temas que se va tratando semana tras semana. Iniciamos inmediatamente el contenido del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. En pantalla ustedes ya pueden observar. Vamos a hablar sobre las diversiones. Vamos a ver qué son las diversiones. Esta es una palabra bastante polivalente. Eso quiere decir que tiene bastantes significados en relación a su uso. Hay diferentes características que puede adoptar esta palabra cuando hablamos de diversión. Diversión, existe una infinidad de actividades en las cuales nosotros practicamos determinadas actividades, determinados características de actividades para obviamente realizar o que nos benefician a nosotros en relación a nuestro esparcimiento, a nuestro relajamiento, algo que nos gusta, que nos divierte y que nos hace olvidar un poco de los problemas que también tenemos, ya sea dentro de la familia, ya sea dentro del área laboral. Permite que nuestro cerebro descanse, nuestro cerebro se relaje y obviamente desarrollen determinadas actividades. Eso en cuanto a las diversiones, y vamos a ver un poco más acá el uso del tiempo libre para la aplicación de todas las diversiones. En nuestra participación social hay un tiempo para el estudio, otro para el trabajo y las actividades productivas, otro para la alimentación y el descanso. Y existe también un tiempo libre. El uso de nuestro tiempo libre es otra de las necesidades que tenemos, no solo como seres humanos, sino también como integrantes de una sociedad organizada, para practicar un deporte, para desarrollar un juego, para desarrollar un bingo, para desarrollar un chancho solidario. Necesitamos de toda la sociedad que obviamente esté interconectada, que estemos comunicándonos con todas las personas que están en nuestro alrededor. Realizar actividades de recreación y diversión permite que cada persona se desarrolle de manera integral y que forme lazos sociales con las personas en medio del esparcimiento y la recreación. Además, hace posible que nuestra mente y cuerpo puedan refrescarse y acopiar energía para hacer frente al trabajo y al estudio que vienen a continuación. Obviamente, estos espacios que nuestro cuerpo se vuelva a cargar de energía. Aparte de eso, todas las actividades de recreación permiten esa interrelación con la sociedad en general. Cuando practicamos un deporte, cuando practicamos algún tipo de actividad, siempre estamos en contacto con nuestros amigos, estamos en contacto con nuestros vecinos, estamos en contacto con otras personas diferentes y vamos generando nuevos lazos de amistad. Vamos generando nuevos lazos de amistad. Eso es lo fundamental dentro de los espacios donde se aplica la recreación. Es importante que utilicemos nuestro tiempo libre en actividades de esparcimiento y diversión que nos permita socializar con otras personas. En esta unidad consideraremos la importancia del tiempo libre y veremos de qué manera nos divertimos y cómo esas formas de esparcimiento, que por cierto no son exclusivas de los ecuatorianos, nos identifican individualmente y frente a los demás.
A continuación, nosotros vamos a ver qué es el tiempo libre de los jóvenes. La influencia de la cultura de masas, hoy que estamos a través del Internet, estamos interconectados en nuestros celulares inteligentes, televisores inteligentes, en las computadoras, en las tablets, de hecho en todos los elementos electrónicos que están interconectados en Internet. Nosotros y especialmente nuestros jóvenes están viendo nuevas culturas, nuevas estructuras, nuevas formas de pensar, nuevas formas de actuar y eso obviamente empiezan a tener una incidencia bastante importante dentro de la juventud. Esto no solamente ha suscitado en la actualidad, sino también desde la aparición de la radio, del cine, especialmente de la televisión. Todos los que los jóvenes veían en las imágenes de programas, de actividades dentro de los programas televisivos, prácticamente iban copiándose, iban desarrollándose una nueva característica dentro de las culturas, dentro de las sociedades que se iban formando. Esto influye bastante en el pensamiento de la juventud especialmente. Entonces, en este sentido, habíamos dicho que la influencia de la cultura de masas, el desarrollo de las tecnologías de la información, sobre todo del internet y la cultura del espectáculo influyen en la recreación de los jóvenes de las ciudades. Hoy en día, por ejemplo, los que practican los skates en los parques, los que realizan algún tipo de motocross, los que realizan algún tipo de ejercicios o deportes, obviamente son obviamente que van viendo en todos los medios de difusión masiva que están interconectados al Internet. El gusto por determinados ritmos musicales, estrellas de cine y deportistas definen en buena medida las identidades juveniles y promueven el aparecimiento de subculturas y comunidades o redes sociales alternativas. Por ejemplo, antes hubo una temporada, por ejemplo, cuando empezaron a introducirse bastante una cultura china que se les conocía como los emos. Prácticamente nuestros jóvenes empezaron a cortarse el cabello, a desarrollar determinadas actividades justamente como esta cultura que vino desde el Asia y obviamente que a través de los diferentes medios de comunicación, de videos, de películas, fueron adoptando y fueron influyendo sobre los jóvenes, no solamente en el Ecuador, sino sobre en Latinoamérica. Vamos a ver otra de las características fundamentales relacionadas a la diversión, son las diversiones de los ecuatorianos, cómo nosotros nos divertimos, cuál es nuestra propia identidad en cuanto a juegos, en cuanto a tradiciones, en cuanto a una serie de actividades que nosotros practicamos periódicamente o que celebramos o que se desarrolla algún tipo de deporte o de juego en determinada etapa del año. Vamos a ver cuáles son esas características fundamentales. Nuestras actividades de recreación y esparcimiento no son las mismas, cambian según nuestro interés y gusto, y de acuerdo con el paso del tiempo, la manera en que se divierten los niños y los jóvenes no es igual a la de los adultos. Existen diferencias marcadas por la edad, el género, la procedencia regional y el nivel económico de las personas son las que influyen para que se desarrollen este tipo de aplicaciones culturales. No obstante, podemos señalar algunas diversiones compartidas por igual entre distintos sectores de la población, como el gusto por algún deporte o la afición hacia algún equipo. Por ejemplo, en el caso del fútbol, la afición a uno u otro equipo es algo que se comparte casi indistintamente entre diversos sectores de la población. Niños, jóvenes y adultos, sectores populares y grupos económicamente aventajados, ir al estadio el fin de semana o seguir un partido de fútbol por televisión es una actividad compartida con amigos y también con familiares. En nuestro caso tenemos una diversidad de equipos que obviamente representan a cada una de las provincias. Por ejemplo, en la provincia de Ambato tenemos uno de los equipos bastante representativos de la provincia de Tungurahua, como es el Macará. Acá era lo propio con el Olmedo en la ciudad de Riobamba. En Guayaquil tenemos dos equipos, uno del Astillero, que es el Barcelona, y el otro el Emelec.
Y así sucesivamente, pues después han seguido apareciendo nuevos equipos, los cuales se han ido fortaleciendo, pero obviamente que ganan adeptos, ganan seguidores, y cada uno de sus equipos tiene su propia hinchada, las cuales siempre están pendientes y en las actividades que se va desarrollando, las novedades que se va dando con su equipo. Esto es compartido en familia, compartido en amigos, las personas que están, que les encanta este tipo de deportes. En épocas anteriores eran frecuentes los paseos fuera de la ciudad para visitar haciendas, balnearios o poblaciones rurales, o frecuentar los parques durante el fin de semana para pasear o hacer algún tipo de deporte. Si bien estas prácticas no han desaparecido actualmente debido al crecimiento de las ciudades, el gusto de la gente ha variado entre la búsqueda de sitios apartados del bullicio de la ciudad y las visitas a centros comerciales, por ejemplo, los malls y sitios de consumo, en donde también es posible encontrar espacios de recreación y alimentación. Sobre todo en las ciudades de nuestro país, las familias de clase media y popular frecuentan durante los fines de semana los centros comerciales para comprar algunos artículos o simplemente entretenerse y pasear. Eso sucede en la mayoría de las ciudades. Tienen ya malls, tienen supermercados grandes, en los cuales obviamente la población trata también de diversificar, trata de recrearse acudiendo a estos lugares. En relación a las diversiones populares, otro elemento de entretenimiento en nuestro país son las fiestas populares fundamentales, que constituyen elementos característicos de nuestra identidad nacional, regional y local. Son momentos de esparcimiento que involucran a toda la comunidad en celebraciones como el Año Viejo, siempre estamos unidos, siempre estamos, las familias se reúnen para construir el monigote como tal, para quemarlo, para hacer las locas viudas y otras características fundamentales propias de este festejo. O también el carnaval. El carnaval, la mayoría de las familias desarrollan platos típicos. De hecho, se ha hecho un plato típico en el carnaval, por ejemplo, la fritada, con sus acompañados, que puede ser con mote, con tortillas, con qué sé yo, con muchas cosas que lo pueden acompañar. También es característica del carnaval. Luego del juego con el agua, con la harina, los huevos, las anguilinas y otras características más que se dan dentro del juego del carnaval. Participan tanto adultos como jóvenes y niños en todas las regiones y sectores sociales. En las tradiciones indígenas, la fiesta no es solamente una diversión, sino un ritual colectivo vinculado con la religiosidad. Las festividades de los santos patronos son muy importantes, también lo son para los sectores populares mestizos afroecuatorianos, que aún en los centros urbanos mantienen vivas las tradicionales fiestas religiosas en las que confluyen las celebraciones católicas con juegos, competencias, presentaciones de artistas, bailes, cantos, entre otras actividades. Por ejemplo, hoy era el martes santo y aquí en la ciudad de Riobamba se celebra la procesión. Entonces es una característica, es una identidad cultural religiosa propia de nuestra ciudad. Y así como esto sucede también en otras latitudes, en otros sectores a nivel nacional. Cada una estamos ya dentro de la Semana Santa y una de las identidades, de identidades culturales gastronómicas que nosotros tenemos es la preparación de la fanesca. La fanesca también tiene su origen, tiene su tradición y tiene su representatividad a través de los 12 granos que se los ponen. El pescado seco, otras características fundamentales para el acompañado, por ejemplo, queso, rodajas de huevo, papas fritas, empanadas, miles de cosas en las cuales obviamente se va decorando este plato, este potaje bastante interesante, bastante fuerte, pero bastante delicioso también, que se prepara a nivel nacional. Esto obviamente solo se lo prepara aquí en el Ecuador y es reconocido también a nivel internacional por los diferentes turistas que han venido a nuestro país justamente para servirse este potaje especial, justamente por la Semana Santa. Y así como si nosotros hablamos de las diferentes, de las diferentes fiestas, cada una de las fiestas también tiene su propia identidad gastronómica. Por ejemplo, en Navidad,
En Navidad tenemos los buñuelos, tenemos diferentes dulces, tenemos diferentes tradiciones, obviamente que vamos celebrando una etapa bastante importante de que es el nacimiento de Jesús a través de la Navidad. En cuanto a los juegos al aire libre, hasta hace no muchos años eran comunes los juegos infantiles al aire libre que se practicaban en las escuelas con compañeros y en la calle junto con amigos. Juegos como la rayuela, el trompo, el salto de la cuerda y las canicas, pasar el bastón por el aro o carrera de los coches de madera eran habituales. Periódicamente se han ido desapareciendo ahora con la aparición del internet, de los juegos, de una serie de actividades. Todos estos juegos, la juventud, la niñez ya ha ido perdiendo vigencia en todos estos grupos sociales. Obviamente nuestro Estado trata de recuperar todos estos juegos ancestrales y tradicionales a través de nuevas políticas en cuanto a la aplicación, al cumplimiento de todos, del rescate de todos estos juegos que se desarrollaban anteriormente y que obviamente unían a las familias, unían a los barrios, unían a la sociedad en general en sanas competencias que se desarrollaban en estas actividades. Si bien algunos de ellos aún se practican, su lugar en la recreación de los niños ha sido ocupada por nuevas formas de entretenimiento, como por ejemplo la televisión, los juegos de video, en todo caso algunas formas de esparcimiento como el juego de la pelota en la calle o reuniones en los parques de las ciudades y algunos juegos al aire libre subsisten en zonas rurales hasta la actualidad. Entonces también va perdiendo vigencia determinadas actividades que obviamente antes eran bastante importantes. Así como es bueno el aparecimiento de la tecnología y del Internet, también es nocivo y es peligroso en cuanto a la práctica y la subsistencia de determinados juegos tradicionales que existen en nuestro país. No solamente esto sucede en nuestro país, sino también sucede también en otras poblaciones a nivel mundial. En cuanto al esparcimiento de las personas adultas, la gente adulta de nuestro país se recrea y divierte también con algunas especificaciones. La práctica de algún deporte en el tiempo libre es una de las actividades de esparcimiento más importantes. En las ciudades es muy común la gimnasia, trotar o correr en horas de la mañana, además del juego del voleibol, básquet y fútbol durante el fin de semana. Además del deporte, son comunes las reuniones en las que se practican juegos de naipes como el 40, el dominó o simplemente se visita a familiares y amigos con el objetivo de mantener lazos de fraternidad y amistad. Son actividades también que nosotros los desarrollamos en nuestro tiempo libre. Pero ahora, esto estará normado, será obligatorio, estará en la ley. Vamos a ver qué es lo que pasa de acuerdo a determinados preceptos jurídicos en cuanto a la aplicación misma de todos estos preceptos, de todos estos espacios de ocio y recreación. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales de cada uno de ellos. Vamos a ver qué nos determina estas características. Y de acuerdo a la ONU, de acuerdo a las Naciones Unidas, al artículo de las Naciones Unidas, vamos a ver cómo está constituido y si es legal, si está reconocido por la Constitución, y al estar reconocido por la Constitución, se hace de aplicación inmediata por parte del Estado. En ese sentido, vamos a hablar sobre el artículo 24 de los derechos del descanso y el tiempo libre, establecidos en el reglamento de las Naciones Unidas. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales. Eso se desarrolló y se aplicó el 3 de diciembre del 2018 dentro de los preceptos de los derechos humanos. De la serie de 30 artículos, sobre los 30 artículos, vamos a ver. En 19 concisas palabras, el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos presenta la otra cara del derecho al trabajo enunciado en el artículo 23 de esta misma normativa universal, el derecho a no trabajar en exceso. Este artículo consagra el derecho a horas laborables limitadas y vacaciones pagadas, pero como dijo el redactor cubano,
Pérez Cisneros, a finales de la década de 1940, no debe interpretarse como el derecho a la pereza. Tenemos que ver las características. Es necesario que los hombres, así como trabajan, tengan también su espacio de descanso. En este sentido, el artículo 24 determina que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración de su trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Ya en el siglo XIX se reconocía que trabajar demasiadas horas representaba un peligro para la salud de los trabajadores y también para las familias de los mismos. Limitar las horas de trabajo y el derecho al descanso no se mencionan explícitamente en ninguno de los convenios fundamentales de derechos humanos, pero ya estaban consagrados en el primer tratado adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, en sus siglas OIT, en el año de 1919, que determinó jornadas simplemente de 8 horas y semanas de 48 horas en la industria. Entonces ya se iba normando, se iba limitando a través de estos articulados, al ser este reglamento de carácter universal, eso quiere decir de carácter mundial, ese es de aplicación para todos los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. En ese sentido, el artículo 23 debe mucho a las aportaciones de los países latinoamericanos durante el proceso de redacción que tuvo lugar entre los años 1946 y 1948. A mediados de la década de 1940, casi todos los países de esta región tenían gobiernos democráticos y sus constituciones contaban con derechos sociales y económicos, incluidas disposiciones para tener vacaciones anuales y otras formas de vacaciones pagadas establecidas ya en una constitución, en una ley suprema. Estas constituciones sirvieron de inspiración para la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus siglas DUDH, y sus disposiciones contaron con el beneplácito del bloque comunista, como dijo el redactor yugoslavo Vladislav Rinika, el derecho a descansar sin pagar no significa nada. Eso quiere decir que, de acuerdo a la normativa vigente, todos los descansos tienen que ser pagados. El derecho de cada persona al desarrollo personal y a la educación se encuentra vinculado a horarios laborables razonables, al tiempo libre y a las vacaciones pagadas. Estas disposiciones es una de las muchas que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene como objetivo garantizar el desarrollo pleno de la personalidad del trabajador. La protección de la salud física y mental de los trabajadores no solo es un acto compasivo, sino que también ayuda a garantizar una alta productividad. Por otro lado, el exceso de trabajo, demasiadas horas y sobrepasar la capacidad del trabajador puede ser fatal, puede ser perjudicial tanto para la salud mental como para la salud física. En Japón hay una palabra para la muerte por exceso de trabajo, que es karoshi, que se identificó por primera vez en el año de 1969. Este fenómeno no solo se limita a Japón. Las muertes por karoshi son con frecuencia causadas por ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares debido al estrés y a periodos de inanición, periodos largos en los cuales se desarrollan determinadas actividades. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, informó sobre el caso de un hombre que trabajó en una importante empresa de procesamiento de refrigerios en Japón hasta 110 horas a la semana y murió de un ataque cardíaco con 34 años de edad. En todo caso, una viuda recibió la compensación 14 años después de la muerte de su esposo de 58 años, empleado de una importante empresa dedicada a la imprenta de Tokio, que había trabajado 4.320 horas al año, el equivalente a 16 horas diarias, incluyendo trabajos nocturnos. Prácticamente fue un exceso de trabajo. Eso no puede darse. Eso está normado a nivel global, a nivel mundial.
Por eso nosotros tenemos que también empoderarnos de todos los derechos que nosotros tenemos como trabajadores y como sociedad en general, especialmente el derecho al descanso y a la recreación. En este sentido, cuando un padre trabaja muchas horas, es alabado por su dedicación y ambición, pero cuando una madre se queda hasta tarde en la oficina, a veces se la acusa de ser egoísta y de descuidar a sus hijos. Esto lo dijo Michelle Obama en uno de los discursos que obviamente dieron en la Casa Blanca. Entonces también existe un proceso todavía de discriminación hacia la mujer en determinadas actividades laborales que poco a poco, a medida que sigan avanzando los cambios en relación a las culturas y a la evolución de las estructuras jurídicas, obviamente se irán equiparando, se irán compartiendo una serie de preceptos jurídicos que obviamente les darán el mismo nivel que los hombres y que la sociedad en general. Los trabajadores migrantes es otro problema que se dan. Esta parte también son víctimas nuestros compatriotas, son víctimas nuestros ciudadanos que han decidido por diferentes circunstancias migrar a otros países y también personas migrantes, en este caso, por ejemplo, los venezolanos, los que trabajan por derecha, que obviamente ingresan al país, también son parte de este problema de los trabajadores migrantes, obviamente que son abusados también en relación a la paga, en relación al descanso y otras actividades. Además de los empleados que trabajan en exceso, hay otro grupo de personas que en muchos países trabaja más duro de lo imaginable, a menudo en condiciones inseguras o poco saludables, y que a pesar de ello se encuentran sumidos en deudas y sobre todo en una pobreza. Este grupo de personas son los migrantes, independientemente de su condición, tanto indocumentados como aquellos con derechos de residencia. Siempre, obviamente, tienen esas características. Un tratado de 1990, la Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y los miembros de su familia, tiene como objetivo proteger los derechos laborales y los relativos a los no nacionales de un país, incluido su derecho al descanso y al tiempo libre. Sin embargo, hasta el momento solo ha sido ratificado por 54 estados a nivel global, principalmente aquellos de los que provienen los migrantes, en lugar de aquellos que los reciben. Sin embargo, importantes órganos regionales también están trabajando para defender los derechos laborales de los ciudadanos migrantes. En el caso de un trabajador mexicano indocumentado en los Estados Unidos que fue despedido por intentar organizar a los trabajadores, la Corte Internacional de Derechos Humanos declaró que aún debía recibir el pago retroactivo que se le debía y afirmó que los gobiernos tienen la obligación de garantizar los derechos de todas las personas dentro de su jurisdicción, incluidos los derechos laborables de las personas que se encuentran en movilidad humana, eso quiere decir los migrantes. Los gobiernos de todo el mundo tienen la obligación legal de garantizar el derecho a condiciones de trabajo seguras y sobre todo saludables, el derecho a los horarios laborales limitados y vacaciones pagadas, pero estos derechos llevan siendo atacados por algunos países desde las recesiones mundiales del 2008. Obviamente, no todos los empresarios, no todas las personas que son dueñas de las empresas, esto les conviene. Obviamente hay determinadas limitaciones en cuanto a la aplicación correcta de todos estos preceptos, que no solo son a nivel local, a nivel de constitución, sino también son a nivel global, a nivel internacional, a través de los derechos internacionales humanos. Otra de las frases podemos mencionar que la idea de los pobres deberían tener tiempo libre siempre ha resultado impactante para los ricos. Eso lo dijo el filósofo británico Bernard Russell en una de sus obras, obviamente titulados sobre los derechos de los trabajadores y las personas de clase media. Continuamos en relación a esto, vamos a ver el empleo estable desaparece. Ustedes verán, no solamente esto afecta a nivel local, sino también a nivel global.
todo el empleo estable, los que son con nombramientos, los que tienen un trabajo en el cual no pueden ser despedidos, poco a poco se han ido limitando, han ido desapareciendo y han ido dando a paso a nuevas formas de contratación. En varios países desarrollados, los empleados estables con beneficios, vacaciones pagadas, medidas de seguridad y posible representación sindical están desapareciendo cada vez más de los contratos. Como lo expresa un experto en el mundo de hoy, los trabajadores parecen no ser nada más que adolescentes echando una mano en una empresa familiar acomodada, en lugar de un empleo anticuado con protecciones laborales completadas. Ahora se adquiere algo de experiencia, se obtiene un poco de dinero o se ayuda cuando llegan las pérdidas. Y eso son características en cuanto al desempleo también que va viendo, a la eliminación de los empleos estables. En nuestro país, obviamente, de acuerdo, o no solamente a nivel de nuestro país, sino también de la región latinoamericana, los niveles de desempleo son bastante altos. Los niveles de personas o sus personas subempleadas son bastante altos. Son temas que nosotros iremos viendo y iremos analizando porque son temas de carácter o de interés común, de interés general de cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes serán empleados, serán personas que trabajan en determinada actividad, como en el mundo. Obviamente muchas de las veces tienen su salario justo, otras veces son de acuerdo a los compromisos que se han generado, también son abusados en relación a su sueldo, en relación a sus horas de trabajo. De esta manera, señoras y señores, hemos llegado ya a la parte final en el desarrollo de las actividades. Les deseo suerte en todos los temas que ustedes tienen para el desarrollo de la presente tarea, así como les deseo suerte en los test, en los exámenes que tienen de la unidad anterior, que ustedes ya lo están rindiendo en esta semana. Señoras y señores, me despido de ustedes y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Que tengan un feliz feriado, disfruten de la fanesca, disfruten de las actividades en familia y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Igualmente, licenciado, buenas noches. Gracias. Hacen bien. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Licen. Buenas noches.